Valentía. Ja, es lo que me sobra, y sobre todo con un poco de alcohol. Me retaron a entrar al cementerio y me encontré con la novia fantasma de Yanacancha. Esta historia es real. ¿Quieres saber qué pasó? El pueblo de Yanacancha se acurrucaba a la sombra de los Andes, un tapiz de calles empedradas y techos de tejas rojas. Sobre él se alzaba el cementerio, una cicatriz dentada en la ladera de la montaña. Era un lugar del que se susurraba, se temía, se evitaba, pero no por Sebastián. Sebastián se burlaba de los cuentos de los ancianos del pueblo. Él, con su arrogancia juvenil, solo creía lo que podía ver. ¿Fantasmas? ¿Maldiciones? Tonterías para una mente tan lógica como la suya. Había oído las historias, por supuesto. Todos las habían oído. Lucía Villanueva la llamaban. Una mujer despreciada, enterrada viva el día de su boda, condenada a caminar por el cementerio por toda la eternidad, buscando venganza contra aquellos que se atrevieran a entrar en sus dominios. Sebastián, sin embargo, solo veía una oportunidad para refutar una leyenda y solidificar su reputación como hombre de ciencia y razón. Cayó la noche, envolviendo el cementerio en una oscuridad opresiva. La luna, una astilla en el cielo, proyectaba largas y misteriosas sombras que bailaban y se retorcían en la niebla arremolinada. El aire estaba cargado con el aroma a tierra húmeda y flores en descomposición. La puerta del cementerio se abrió con un gemido, sus bisagras oxidadas protestando por la intrusión. Sebastián, con la linterna en alto, entró. Trató de ignorar la sensación de hormigueo en la nuca, la sensación de ojos invisibles que observaban cada uno de sus movimientos. El viento susurraba a través de los cipreses, cuyas ramas se mecían como brazos esqueléticos. Un búho solitario ululó, su grito triste resonando en la quietud. El silencio que siguió fue casi tan inquietante como el sonido mismo. Todo había comenzado en la cantina, impulsado por licor barato y la bravuconería de la juventud. Los otros jóvenes, con los rostros enrojecidos por la bebida, lo habían retado a pasar la noche en el cementerio. Para demostrar su escepticismo, para mostrarles que la leyenda de Lucía Villanueva no era más que un cuento de fantasmas para asustar a los niños. Sebastián, que nunca se echaba atrás ante un desafío, había aceptado de inmediato. Se había burlado de sus advertencias, de sus súplicas para que lo reconsiderara. No tenía miedo, no de un cuento de viejas. Pasaría la noche en el cementerio y saldría triunfante, la leyenda desacreditada. Ahora, sin embargo, mientras estaba de pie entre las lápidas derruidas y las tumbas cubiertas de maleza, la duda comenzó a roer los bordes de su confianza. La oscuridad parecía oprimirlo, sofocarlo. El aire se volvió más frío, mordiéndole la piel. La niebla se espesó a medida que Sebastián se aventuraba más profundamente en el cementerio, arremolinándose alrededor de sus tobillos como zarcillos fantasmales. Ocultaba el camino, haciendo que cada paso fuera incierto. La luz de la linterna, débil y parpadeante, hacía poco para atravesar la penumbra. Pasó fila tras fila de lápidas desgastadas, sus inscripciones erosionadas por el tiempo y los elementos. Algunas estaban adornadas con fotografías descoloridas, los rostros mirándolo con una intensidad inquietante. Trató de evitar sus miradas, pero era como si lo siguieran, sus ojos penetrando en su alma. El viento gemía a través de los cipreses. Sus ramas se mecían como dolientes en una procesión silenciosa. El aire se volvió pesado, cargado de una energía invisible. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda y aceleró el paso, ansioso por llegar al corazón del cementerio, el supuesto lugar de descanso de Lucía Villanueva. Un nombre resonó en el viento, apenas audible por encima del susurro de las hojas y el propio corazón palpitante de Sebastián. Lucía parecía susurrar:
El sonido lo helaba hasta los huesos. Se detuvo esforzándose por oír, pero la voz, si es que era una voz, había desaparecido. El aire se volvió más frío, la niebla se espesó hasta que fue casi tangible. Sebastián sintió una presencia, algo frío e invisible, acercándose. Casi podía sentir su aliento en la nuca, enviando escalofríos por su espalda. «Es solo el viento», murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. Pero su voz sonaba pequeña y poco convincente, incluso para sus propios oídos. Apretó la linterna con más fuerza, los nudillos blancos, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Entonces la vio. Una figura envuelta en blanco emergió de la niebla. Flotaba entre las lápidas, sus pies aparentemente sin tocar el suelo. Su rostro, pálido y demacrado, estaba parcialmente oculto por un velo. Pero incluso con la escasa luz, Sebastián pudo ver la tristeza y la rabia grabadas en sus rasgos. La linterna se le escapó de las manos a Sebastián. El vidrio se rompió en el suelo con un crujido repugnante. Se sumió en la oscuridad. La única luz era el brillo pálido y etéreo que emanaba de la figura fantasmal. El nombre escapó de sus labios, un susurro estrangulado. ¿Lucía? La figura fantasmal se deslizó más cerca, su vestido blanco flotando a su alrededor como niebla. Sus ojos, oscuros y hundidos, parecían atravesar a Sebastián, viendo hasta su alma. Permaneció congelado, paralizado por el miedo, mientras ella se acercaba. ¿Te atreves a no creer? La voz era un silbido bajo, antiguo y lleno de una tristeza indescriptible. Parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez. Sebastián trató de hablar, de disculparse, de explicar que no había querido faltar al respeto, pero no le salieron las palabras. Tenía la garganta constreñida, la lengua gruesa por el terror. La figura fantasmal levantó una mano y Sebastián pudo ver que era esquelética, los huesos tan blancos como la tiza. Cerró los ojos, preparándose para el toque de la muerte. Pero el toque nunca llegó. Sebastián abrió los ojos para encontrarse solo. La figura fantasmal había desaparecido tan rápido como había aparecido. La niebla se había disipado y la luna brillaba intensamente en el cielo, iluminando el cementerio con una luz casi pacífica. No perdió el tiempo. Se puso de pie rápidamente y huyó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No dejó de correr hasta que llegó al borde del cementerio. La puerta oxidada se alzaba ante él como un faro de esperanza. Tropezó con la puerta, con la respiración entrecortada, la ropa rasgada y cubierta de tierra. No miró hacia atrás ni una sola vez. No lo necesitaba. Sabía, con una certeza que lo helaba hasta los huesos, que Lucía Villanueva era real y estaba enojada. A la mañana siguiente, Sebastián regresó al pueblo tambaleándose, con los ojos muy abiertos por el terror, la ropa rasgada y el cabello enmarañado por el sudor. Contó su historia a cualquiera que quisiera escuchar, con la voz temblorosa, las palabras tropezando entre sí en su prisa por relatar los horrores que había presenciado. Algunos se burlaron, tal como él se había burlado. Otros, sin embargo, escucharon con una creciente inquietud. Habían visto la mirada en sus ojos, el miedo que se aferraba a él como un sudario. Sabían, en el fondo, que estaba diciendo la verdad. Y así, la leyenda de Lucía Villanueva, la novia vengativa del cementerio de Yanacancha, continuó. Un cuento con moraleja susurrado alrededor de las fogatas, una advertencia para aquellos lo suficientemente tontos como para dudar del poder de lo sobrenatural. En cuanto a Sebastián, nunca volvió a ser el mismo. La experiencia lo había cambiado, despojándolo de su arrogancia y dejándolo como una sombra de lo que era antes. Nunca más dudó de la existencia de los fantasmas.
Había mirado a los ojos de uno y sabía, con una certeza que lo helaba hasta la médula, que es mejor dejar algunas cosas en paz.